En esta semana nosotros estuvimos viendo en la prensa nacional, en diferentes programas, que se comentó un tema de una de las obras más importantes en cuanto a inversión y en cuanto a lo que entraña, ¿verdad? Una de las obras más importantes que se ha estado desarrollando en los últimos tiempos en nuestro país y que fue una de las últimas, de hecho, que se entregó y se inauguró en la administración pasada. Nos referimos a la cárcel de La Victoria, la Nueva Victoria, ¿verdad que sí? Así es. Un proyecto demandado por la sociedad desde hace mucho tiempo para dejar de darle uso a lo que es la antigua cárcel de La Victoria, que sin duda es un lugar dentro de nuestra historia, dentro de lo que ha acontecido en esa edificación, que guarda muchos recuerdos, que es preferible, ¿verdad? En los nuevos tiempos es preferible dejarlos de lado y darle paso a una edificación carcelaria que cumpla con los estándares que al día de hoy se ameritan para tratar de lograr una reinserción, tratar de lograr que los internos, los privados de libertad, como se utiliza ahora comúnmente la expresión, el nuevo modelo penitenciario, pues obviamente tener un sitio que tenga las condiciones para tratar de lograr el desarrollo personal de esas personas que se encuentran en esas instituciones. Entonces, es una obra que fue inaugurada inclusive a final de la administración pasada, el día 6 de agosto por del año etapas. pasado. 10 de agosto. Seis días antes de la entrega de mando. De mando, Sí, wow. precisamente 6 días. Exactamente. Ahora bien, es un proyecto que nace, y todos lo sabemos, a partir de la inversión de unos fondos del famoso caso Odebrecht en nuestro país, un caso que entraña una serie de situaciones relacionadas con sobrevaluación, sobrecostos de proyectos, y en función de un acuerdo que hizo la Procuraduría General de la República en la administración pasada, se obtuvo un acuerdo donde la constructora Odebrecht se comprometía a pagar unos fondos como una especie de indemnización a nuestro país con respecto a esas situaciones que se presentaron. Y esos fondos inmediatamente se especializaron. Se decidió inmediatamente aplicarlos en el desarrollo de, en una primera etapa, esta cárcel, y también se comentaba que se iban a intervenir otras instalaciones penitenciarias. Pero el gran proyecto que se puso a funcionar en marcha fue el tema de la Nueva Victoria. Nosotros tenemos, y hemos estado haciendo una recopilación de informaciones técnicas, principalmente de este proyecto, que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta edición, en esta semana y en la próxima del programa. ¿Por qué? Porque es una obra que indudablemente implicó una inversión económica muy importante, pero como tú comentas, Rafael, nos encontramos con la sorpresa de que en los últimos días de la administración pasada, después de que se había postergado la inauguración en varias ocasiones, pues nos encontramos que es un proyecto que se abre en una primera etapa. Así es. Así es. Un proyecto que se abre en una primera etapa cuando, por sus características, es un proyecto que necesita de todas las instalaciones para poder funcionar adecuadamente. Lo primero es, nosotros tenemos unas imágenes que el señor director va a compartir con nosotros. Lo primero es la ubicación del proyecto, Rafael. 1 hora y 25 minutos, según lo que usted nos presentó en los gráficos, ¿no? 1 hora y 45 minutos en condiciones normales de tráfico. Que nunca las hay. Estamos hablando de un proyecto que está ubicado completamente en las afueras de lo que es la provincia, de Santo Domingo, exactamente. En el municipio de Santo Domingo Este. Exactamente. En el municipio, en la zona de Las Parras, sí, en el municipio de Guerra. Esa es la ubicación que se determinó para el proyecto. Aquí nosotros estamos viendo uno de los videos donde se hacía la presentación del proyecto en una de las visitas de inspección que se hicieron antes de culminar. Esto es de fecha mayo 2020, donde se decía que el proyecto ya estaba próximo a terminarse. Entonces, vamos a ver, señor director, las imágenes que tenemos preparadas en la presentación,
porque a mí me interesa que analicemos varios aspectos. Y nosotros hemos hablado mucho con respecto a eso, de los grandes proyectos de inversión pública. Uno de los aspectos fundamentales de estos proyectos es determinar la ubicación donde se va a desarrollar ese proyecto y cómo encaja eso dentro de la planificación de las zonas donde va a estar enclavado el proyecto. Como decíamos, un proyecto que nació de una situación que se presentó con respecto a las obras de Odebrecht. Vamos a continuar con la siguiente imagen. Aquí vemos lo que es la entrada del proyecto, que en las nuevas autoridades pasó a llamarse Complejo Penitenciario Las Parras de Guerra. Esa es la nueva denominación. Ese es el nuevo nombre. Exactamente. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a analizar el proyecto de diferentes puntos de vista, pero me interesa que empecemos con esta parte de lo que es la ubicación del proyecto, con respecto a la ubicación anterior de La Victoria. O la actual, que por lo menos está en funcionamiento. Sí, todavía está en funcionamiento, exactamente. En el punto A tenemos la ubicación actual de La Victoria y en el punto B tenemos la proyectada del nuevo complejo penitenciario. Vemos la distancia que hay. Sí, o sea, estamos hablando de prácticamente 1 hora y media, estamos hablando de más de 50 kilómetros de distancia de la ubicación entre una y otra. En situaciones normales de tránsito. En situaciones normales de tránsito, atravesando el tráfico de la ciudad de Santo Domingo, porque no hay una vía directa de comunicación entre ambos puntos. O sea, obligatoriamente hay que desplazarse hacia la ciudad de Santo Domingo para poder tomar las vías que llevan a la nueva ubicación del proyecto. Vamos a continuar con la siguiente imagen, señor director, para que nosotros veamos. Aquí nosotros vemos la ubicación actual de La Victoria y las posibles rutas para accesar, por ejemplo, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde nosotros vemos que por lo menos tenemos 3 rutas de alimentación, con diferentes tiempos, obviamente diferentes distancias en función de en el momento que se haga el trayecto. Tenemos rutas que van desde los 18 kilómetros a los 26 kilómetros. Para que estén identificados el trayecto de la penitenciaría Nacional al Palacio de Justicia. Es decir, que va a tomar 1 hora, casi 2 horas para llegar al Palacio de Justicia. En condiciones de tráfico normales. En la que semana. las audiencias se pueden pasar en el momento que van en camino. Exactamente. Uno de los principales problemas que tenía la ubicación del centro penitenciario, era esa, que en ocasiones la distancia y el tiempo que tomaba del desplazamiento, a veces los reos no llegaban a tiempo para presentarse a las audiencias. Y de hecho, en varias ocasiones eso se denunció, porque eso son situaciones que sin duda lo que hacen es que retrasan los procesos de justicia. Y hay otro dato también que he participado, he estado presente en algunas audiencias penales, que además de que del tránsito, a veces en la guagua no tiene combustible. No se rían, que es cierto. No, porque es lamentable, ¿verdad? O sea, claro. Es O sea, cierto. es algo que por uno no llorar, mejor uno ser, porque es algo hasta estratégico. Un preso puede utilizar un preso de cuidado puede utilizar cualquier oportunidad para un intento de fuga. Lamentablemente. Exacto. Sí. Y no es, Y no en es la el- primera vez que a los militares o a los policías se les despoja de sus armas, nada más por el hecho de quitárselas para hacer un atraco en un futuro. O sea, para fines estratégicos ya eso es un pecado mortal, el que no cuente con el combustible necesario. Y en el caso contrario, lo que comentábamos, o sea, esas son situaciones que al final lo que hacen es que ralentizan los procesos de justicia. Claro que sí. En un país donde nosotros en el sistema carcelario, lamentablemente, actualmente tenemos una alta incidencia de presos preventivos. O sea, básicamente son personas que están privadas de libertad, pero a las cuales todavía no se le ha pasado causa y se ha dictado sentencia. Entonces, Pero, estas situaciones lo que hacían era en desmérito de esas personas. Y que hay que tomar en cuenta también que si se va a modernizar lo que es la parte estructural del complejo penitenciario, también se toma en cuenta los vehículos que llevan los presos a los diferentes tribunales, porque nada más no van al Palacio de Justicia, también van a la Charle de Gaulle y van Exactamente. a diferentes puntos a nivel nacional. Sí, a las zonas Entonces, cercanas, pero todas esas son situaciones harto conocidas por todos, ¿verdad? Porque nosotros Claro, las hemos hemos visto visto. en varias ocasiones en la prensa. Sin embargo, tenemos esta imagen de la ubicación actual que va a tener el nuevo centro penitenciario. Si la podemos agrandar, señor director, nosotros pasamos ahora en esta nueva ubicación a una distancia de más de 50 kilómetros
aquí lo podemos ver en la ruta, casi 50 kilómetros, perdón, un tiempo de tránsito de casi 2 horas en condiciones normales de tránsito, y una única vía de comunicación del centro penitenciario al Palacio de Justicia que estamos tomando de referencia para los procesos. Y a eso tenemos que agregarle que esta nueva ruta, esta nueva vía, pasa por la autopista del Nordeste parcialmente, o sea que incluye tener que gastar en lo que son el pago de peajes. La autopista de Samaná. Exactamente. Yo, no sé si usted terminó con esa parte del análisis. El asunto con la distancia, desde el punto de vista estratégico, lo entiendo, porque como todavía tenemos el mindset de que los presos hay que mantenerlos lejos, Sí. pero como usted hablaba, la cuestión es planificación. La preventiva estaba relativamente fuera de la ciudad en su momento, la cárcel de la preventiva, Sí. relativamente, en una zona militar, porque Sí. toda esa zona del Perla Antillana era una zona militar. Después entonces la cárcel de la Victoria sí estaba fuera de la ciudad, pero llega un momento que hasta por factores económicos la gente va haciendo, Sí, sí. va Es rodeando. un desarrollo. Exacto. Sí, porque al final, como conversábamos, Sí. o sea, son inversiones públicas que atraen el desarrollo de la ciudad. No, precisamente el que en Brasilia ellos sacaron a la capital de Río de Janeiro, porque estaba muy arrabalizada, pero cuando construyen Brasilia, todos los obreros que construyeron Brasilia, Se mudaron para allá. no, construyeron favelas. Exacto. Entonces de ahí, o sea, agrandaron el problema. En este caso, el alejar a los reos de la ciudad es una forma estratégica de incluso ubicarlos, pero después más adelante, porque esa ya es la parte arquitectónica, que Claro, pero si no da tiempo en este segmento lo analizaremos después, la parte arquitectónica y la parte del diseño, que yo cuando lo vi de verdad se me cayó la quijada. Pero vámonos por parte en vamos ese a sentido. ver. Continúa, Sí, ingeniero. sí, sí. En esa parte de la ubicación, y es muy correcto lo que tú dices, por un tema a veces de la misma logística de seguridad, ese tipo de obras se trasladan hacia los exteriores de la ciudad. Ahora, lo que no se debe omitir en ese tipo de proyectos es que hayan vías de comunicación, que haya acceso Y una a través logística. de diferentes rutas, porque aquí estamos hablando que ahora mismo es una sola ruta que tiene disponible para poder acceder a esa zona, y por lo demás, una ruta que incluye pasar por una vía donde hay peajes. O sea, todos los familiares de presos que tengan que trasladarse semanalmente a visitar a sus familiares van a tener que tomar esa ruta que nosotros estamos marcando. Entonces, esas son de las cosas que nosotros entendemos que desde la concepción del proyecto faltó tal vez un poco más de análisis. Vamos a pasar a la siguiente imagen, señor director, porque dentro de las consideraciones de la ubicación del proyecto también nos llamó mucho la atención el tipo y la calidad de terreno donde fue emplazado el proyecto. Bueno. Nosotros en esta semana estuvimos viendo en la prensa, el señor Gómez Mazara hacía unas revelaciones con respecto a los trabajos de movimiento de tierra que se hicieron en el proyecto. Básicamente el proyecto tuvo un impacto significativo de trabajo de movimiento de tierra porque está ubicado sobre lagunas de arcilla. Wow. O sea, nosotros estamos viendo imágenes circundantes del proyecto. Wow. Mira el tipo de terreno rojizo, la arcilla, Sí. que se ve claramente, arcilla expansiva, que es uno de los peores suelos para desarrollar edificaciones, sobre todo edificaciones de altura. Entonces, todas esas son cosas que sin duda afectaron el desarrollo del proyecto. Recordamos que en la ubicación actual de La Victoria siempre ha habido problemas de inundación Sí, por las mismas condiciones del Así terreno. Entonces vamos y ubicamos un nuevo centro penitenciario en un sitio donde presenta similares problemas. Así es. Bueno, tal vez por el hecho de que ellos dentro del diseño hay proyectado una laguna, como casi en todas las cárceles. En ¿cómo teoría se llama? estaba proyectada Viveros la viveros laguna. que todavía no se ha terminado, viveros de peces, para que los Exactamente. presos aprendan a pescar pescar. sus propios alimentos. Pero eso no significa que la cárcel tenga que Sí, inundarse que completa. la cárcel tenga que Lo que pasa inundarse. es que ese nuevo sistema de modelo carcelario, que es así para que los precios produzcan su propia comida. Claro, darle diferentes opciones de actividades donde ellos puedan desarrollar, aprender un oficio y al mismo tiempo también generar un cierto beneficio. Entonces, todo esto con respecto a la ubicación. Vamos a ver la siguiente imagen, señor director, la parte que tú mencionabas, Rafael, de la arquitectura y el diseño. El proyecto básicamente está dividido en 5 bloques, 4 bloques que son
de celdas, edificios de celdas de diferentes tipologías, y un bloque que es el bloque administrativo, donde están las oficinas y todas las áreas de funcionamiento propiamente del centro penitenciario. Aquí nosotros estamos viendo un plano esquemático, un master plan, de lo que es uno de los bloques, en este caso el bloque 1. Ese es solamente un bloque. Ese es solamente un bloque. Que es el único que tiene estadio. Que supone que cada bloque tiene una instalación deportiva. Se supone que estos son los planos originales. En los planos originales, cada uno de los bloques tenía edificios de celdas, en este caso tiene 2 edificios, canchas de baloncesto, ahí vemos 6, un estadio de béisbol, comedor, iglesia, un hospital y celdas especiales. Y celdas especiales. Exactamente. Entonces, este es el esquemático de lo que iban a hacer cada uno de los cuadrantes de la nueva cárcel. Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver los restantes, exactamente, son 4 esquemas en total, que como tú comentabas, cada uno funcionaba independiente porque tenía las facilidades. Tenía su estadio, tenía su dispensario, tenía su iglesia. Ahora nos enteramos que por condiciones que todavía no han sido esclarecidas, eso fue drásticamente reducido. Ya. La parte arquitectónica, no sé si le faltaba algo más por abundar. Sí, vamos a ver algunas imágenes, exactamente. Exacto. La parte arquitectónica, yo quisiera, bueno, vamos a terminar con la parte arquitectónica porque yo tuve la oportunidad en el 2011 de trabajar en la cárcel de Namuya, que para mí ha sido, por lo menos hasta ahora, el mejor proyecto penitenciario. Los proyectos penitenciarios, yo estuve revisando, tienen o han tenido 3 tipos de emplazamiento, que es el emplazamiento radial, que es el que tiene La Victoria actualmente. Sí. Está el espinal, el de espina dorsal, que son un conjunto que son de ramificaciones a partir exacto, de un corredor central. De un corredor central. Y tenemos el sistema de pabellones autónomos. Exactamente. Pero aún así el sistema de pabellones autónomos presenta ciertas interconexiones logísticas, como los hoteles. O sea, tú tienes un grupo de edificios, pero esos grupos de edificios tienen que tener un área central de interconexión para fines de logística, vigilancia, transportación, todo. Y aquí yo no lo veo. Aquí cuando yo veo las imágenes, yo lo que veo es un residencial mal hecho del gobierno. Eso es lo que yo veo. Yo estoy viendo un condominio de los del quinto centenario. Sí, ellos agarraron un condominio que debería demandarlo el ingeniero, quien sea que diseñó eso. Arquitectos son los que diseñan. Exacto, arquitectos. Vamos a pasar a las siguientes imágenes, señor director, para que vayamos viendo algunas imágenes propiamente de la construcción. De la construcción. Mira, por ejemplo, eso es una cárcel, no, eso es un condominio. Un complejo. Eso es un condominio. Bueno, vamos a ver. En teoría el plan era que funcionaran cada uno de los cuadrantes de forma individual, pero como decía, eso era en el plan original. Lo que nosotros no sabemos ahora es cómo se va a encajar, primero, con un proyecto que está inconcluso, y segundo, con las advertencias que ha estado haciendo diferentes personalidades, por ejemplo, entre ellas el señor Roberto Santana, claro, donde indicó que el tamaño de la cárcel, la cantidad de reclusos que van a haber concentrados en esa cárcel, vuelve prácticamente inviable el manejo centralizado de todas esas edificaciones. Se recomienda que cada penitenciaría tenga 500 presos como máximo, de 500 para a 1000, trabajar de una manera más específica y controlada, porque la idea también es que los presos tengan una reinserción, que tú puedas trabajar con esos reos, educarlos, ver cuáles son sus problemas. Pero cuando tú tienes, ¿cuántos son? ¿46,000 o 26,000 que va a tener el complejo completo? No, 8,000, entre 8,000 y 9,000. Entre 8,000 y 9,000. Para eso que está diseñado, que es la población actual que tiene la Victoria. Como 8,800. Excede totalmente los parámetros establecidos por las Naciones Unidas. El Código Mandela me parece que se llama. Sí, las reglas de Nelson Mandela. Las reglas de Nelson Mandela. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico, en algún momento después vamos a ver la foto que le envié, señor director. Yo aquí no veo una cárcel. Yo aquí no veo un lugar, o sea, no veo un reclusorio. Ni siquiera llego, miren por ejemplo, en este pequeño paréntesis, esa es la cárcel de Namuya de Higüey. Aquí tenemos un sistema central de vigilancia, controlado por torres, a cada espacio. O sea, ahí hay una vigilancia, y esas torres están a una altura que uno llegara allá arriba, porque yo me subí a las torres, da vértigo. Entonces, se vigila desde el centro,
se vigila desde la periferia, también tienen una altura que da le da al preso una sensación no de libertad, pero de paz. No sentirse tan preso. Bueno, exacto. vamos a ver algunas imágenes. Se ve hacinada, cada una de esas edificaciones, de esos bloques, sí, se ve hacinado. Eso te iba a comentar. Vamos a seguir viendo las imágenes, señor director, porque hay algunas imágenes del interior. Bueno, aquí vemos otras perspectivas aéreas generales del proyecto. Vamos a seguir avanzando porque hay unas imágenes interiores donde se ve eso que tú comentas, Rafael. O sea, tenemos un proyecto que está desarrollado en un terreno de 6 millones de metros cuadrados, 6 millones y pico de metros cuadrados de terreno. Okay. Y sin embargo, nosotros vemos, aquí por ejemplo, esa es la entrada principal del proyecto, el render y cómo quedó finalmente la construcción. Pero cuando vamos a la parte que tú comentas de las celdas interiores, increíblemente, se ven sumamente estrechas, o sea, son espacios. Ese es un video de cuando entraron las nuevas autoridades presentando el interior, exactamente. Eso que ustedes están viendo ahí es el área de aseo, de baño personal dentro de la celda, sin ningún tipo de división. Ya nosotros vemos la calidad de las terminaciones, la calidad de la construcción propiamente, pero el mismo hecho de ni siquiera tener una división de espacio. Dos personas no pueden mira los pasillos, estrello, el área de circulación. No, es increíble. Pero ahora que estamos viendo esto, es que estamos entendiendo la gravedad de lo que se ha hecho. En la foto anterior, por favor, pasa la imagen anterior, señor director. Ustedes pudieron ver la foto, la diapositiva anterior al video, de la misma. Miren esa torre. Sí. Preséntenme en las imágenes y en el 3D dónde están emplazadas las demás torres de vigilancia. ¿Ustedes creen que esa torre central puede controlar? Eso está en la entrada, del proyecto, o sea, eso está adelante. Solamente puede controlar la parte frontal del edificio de atrás, pero después se pierde el segundo edificio y el tercer edificio, no hay visibilidad. No hay visibilidad. ¿Dónde están las demás torres? No las veo, ¿eh? Hay una serie de garitas tipo torre que están colocadas pero en el perímetro, en la verja perimetral. Vamos a pasar las imágenes, ahí exactamente. Ahí ves una parte de lo que es la verja perimetral con las garitas que están emplazadas. Pero eso en el contorno. El interior, que ya vimos que es bastante grande, no tiene ese tipo de verjas. Si nosotros pasamos a la imagen anterior, señor director, se puede ver, aquí están, por ejemplo, la construcción de las celdas. Mira esos pasillos, o sea, realmente no sé para qué flujo de tránsito de personas fue contemplado esos espacios, cuando tú vas a tener básicamente edificios llenos de reclusos. Así es. El tipo de sistemas, y uno lo ha visto, porque no hay que ser un experto, nosotros estamos cansados de ver películas. Muchísimo. Sobre cárceles, un pasillo central, corredores amplios, estamos hablando de por lo menos 5 o 6 metros. Entonces, ¿cómo es que nosotros en esta época estamos haciendo cosas así? Ese es un modelo de hace 50, 60, 70 años. Exactamente. Que es una de las quejas que externaba el señor Roberto Santana. Claro que sí, con un solo acceso. En un momento de una inundación, porque podemos verificar que hay muchas lagunas alrededor. Exactamente. No hay forma de cómo salir todo. O una emergencia que se presente, un incendio. Un incendio, que los motines siempre arman un incendio. Que emana ese tipo de complejo. Y ya Higüey, por ejemplo, tenemos el precedente en Higüey de una cárcel que se incendió y murieron varios reclusos hace más de 10 años. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver, creo que quedan algunas imágenes, señor director, porque eso es desde la parte de diseño, de arquitectura, sí, de la parte que era lo que comentábamos. O sea, realmente el proyecto tiene una serie de situaciones donde ahora, al recibirlo las nuevas autoridades, eso que se está viendo ahí es el comedor, en la imagen del centro. O sea, mira la condición del comedor, van a estar todos los presos juntos. Entonces, ¿cuál es el control? ¿Cómo tú manejas los diferentes tipos de reclusos que tú vas a tener dentro del proyecto? Entonces, tenemos las autoridades nuevas que reciben un proyecto que está incompleto, fue inaugurado el día 10 de agosto del 2020, supuestamente una primera etapa. Sí. Las autoridades nuevas reciben, hacen una evaluación y lo primero que dicen es que a ese proyecto hay que modificarlo. No está terminado y ya hay que invertirle para modificarlo. Wow. ¿Y especificaron en cuáles puntos, ingeniero? Básicamente la idea es, mira aquí donde se anuncia que para mediados de este año se pretende terminar
lo que estaba terminado. O sea, porque Y fue inaugurado. y fue inaugurado. Y en esa semana ya se iba a empezar el traslado de los presos. Ahora vemos que 8 meses después todavía se va a estar trabajando y que ahora se pretende dividir el proyecto en 7, 8 cárceles que funcionen independientes. O sea, un diseño madre con unas concepciones como la que estamos viendo, ahora hay que trabajarle y reinvertirle para transformarlo en algo que se adecue a lo que desde el principio todos los que están involucrados con el tema de este tipo de proyectos sabían que era lo que demandaba esa construcción. Con la agravante de que vamos a estar, sin duda como usted dice, trabajando y modificando sobre algo mal hecho. Entonces nos informa el señor director que ya tenemos que hacer los comentarios de cierre. Esto es solamente una primera parte de este análisis tan interesante que nos trae el ingeniero. La semana que viene vamos a seguir analizando con más información que nos ha venido llegando. Vamos a analizar lo que son los costos. La parte económica, ¿verdad? Que es la parte importante de este tipo de Claro, proyectos. porque, señores, una cárcel no es nada más tirar un grupo de presos, hay costos operacionales también que exceden los millones de dólares.